Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Dolor, rabia e indignación en Colombia ante nuevo feminicidio contra una niña de tan solo 9 años. Excelente niña, yo no tenía que mandarla a hacerle nada. Ella se bañaba, ella se peinaba, ella todo. Me decía, no me peine porque yo estoy grande. Lo demás lo hacía ella. Me deja todo el vacío de la vida mía, todo. Un vacío que nadie me va a ayudar a llenarlo. Nadie. Solamente los recuerdos de ella nada más. Se llamaba Génesis y, como su nombre lo indica, apenas comenzaba a vivir. Ella era una niña muy alegre. Eso es lo que a nosotros nos duele en el alma de ella. Sí. Yo anoche no dormí pensando en esa niña. Yo no vivo aquí, sino vivo allá en la banca, pero ella siempre iba allá. Sí. Y cuando ella llegaba, hacía sus tareas y todo, ella estaba pendiente a todo. Según las autoridades, este hombre la asesinó y luego, de manera fría y para borrar cualquier prueba que lo inculpara, incineró el cuerpo de la menor. Rechazo profundamente este aberrante hecho y que le caiga todo el peso de la justicia al culpable, al asesino, porque todos ellos no pueden seguir pasando y los niños no pueden ser blancos todos los días de esto. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde el municipio de Fundación, ubicado al noreste de Colombia, acompañamos a la familia de la pequeña Génesis. Su tío, Enrique Moreno, pide que el crimen de la menor no quede en la impunidad y hace un llamado al país para que no desproteja a sus niños. El director de la seccional de la Fiscalía en el departamento del Magdalena, Vicente Guzmán, explica cómo avanzan las investigaciones y relata cómo el asesino confeso le narró a los investigadores la forma como ejecutó el aberrante crimen. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, desde hoy, el análisis, la investigación y la opinión desde todos los ángulos, también los días lunes. Desde hoy estaremos los 5 días de la semana en nuestros horarios habituales, entregándoles el punto clave de la noticia para que sea usted mismo quien continúe formándose su propia opinión frente a los hechos que marcan la actualidad en América y en el resto del mundo. La noticia. Comenzamos esta semana con un hecho que genera no solo tristeza, sino también dolor, rabia e indignación. Génesis Rúa tenía tan solo 9 años. Quería ser futbolista, le gustaba estudiar, apenas comenzaba a vivir y fue asesinada y luego incinerada por Adolfo Enrique Arrieta, quien al ser capturado en flagrancia confesó ante la Fiscalía de manera fría y atroz cómo ejecutó el brutal crimen. El punto clave de esta noticia: pese a tener antecedentes de violencia y de conductas agresivas, el responsable de haber asfixiado y luego incinerado a la pequeña Génesis estaba en libertad. Este hecho es una clara muestra de la forma como ha aumentado en Colombia la violencia contra menores de edad. Según Medicina Legal, 457 menores han sido asesinados este año en el país sudamericano. Estamos hablando de aproximadamente 2 homicidios cada día. Un país entero aún recuerda con dolor el atroz asesinato de Juliana Zamboni en diciembre del 2016. Un país entero aún no sabe quién se llevó a Nicole Palacios, desaparecida en diciembre del año 2014. En la mente de millones de ese país aún permanece imborrable el asesinato hace 9 años del bebé Luis Santiago a manos de su padrastro. Ese país es Colombia, donde a pesar que estos hechos causaron estupor y consternación, con el pasar de los años, este tipo de casos donde los más vulnerables son las víctimas, tristemente se siguen presentando. Los que violan la nación, ahí están, esos son. Esta vez, el escenario fue el municipio de Fundación Magdalena y la víctima fue Génesis Rúa, de tan solo 9 años.
Era la menor de 3 hermanos, estudiante dedicada y soñadora. Para su madre lo era todo. Me deja todo el vacío de la vida mía, todo. Un vacío que nadie me va a ayudar a llenarlo. Nadie. Solamente los recuerdos de ellas nada más. El sueño de la pequeña Génesis de ser futbolista profesional terminó por la atrocidad de este hombre, Adolfo Enrique Arrieta García, quien en un inexplicable hecho la habría asfixiado hasta quitarle la vida y luego la habría incinerado en el patio de su vivienda. Ella decía que quería ser futbolista. Ese era el sueño de ella. Convidó al papá para que la llevara a practicar. Y él la complacía. ¿Cómo era como estudiante? Excelente. Excelente niña. Yo no tenía que mandarla a hacerle nada. Ella se bañaba, ella se peinaba. Ella todo. Me decía, no me peine porque ya yo estoy grande. Lo demás lo hacía ella. El presunto asesino no negó su aterrador crimen. Sin embargo, su abogado dice que ni él mismo tiene un motivo claro del por qué atentó contra la menor. La defensa aseguró que el sujeto detenido argumenta que le molestaba el ruido de los niños en las afueras de su casa, en el barrio El Porvenir, por cuanto no lo dejaban dormir. Y así como dijo la mamá, una niña muy servicial, le gustaban los niños, jugar, ella no le hacía mal a nadie. Según la fiscalía, el sindicado tenía antecedentes judiciales, había pagado una condena por lesiones personales y tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Rechazo profundamente este aberrante hecho y que le caiga todo el peso de la justicia al culpable, al asesino, porque todos ellos no pueden seguir pasando y los niños no pueden ser blancos todos los días de esto. Hoy le llaman el monstruo de fundación y la familia de la víctima exige que caiga todo el peso de la ley, aunque con ello no puedan recuperar a la pequeña Génesis. Todas tenemos que pedir justicia porque eso no es lógico que haya matado a una niñita de esa, oiga. Tan inteligente la niña, porque si era inteligente la peladita, ¿no? Muy bien, es un caso que estremece, que genera indignación, rabia, pero también una profunda tristeza porque indica que menores de edad en Colombia continúan siendo víctimas de violencia. Voy a saludar hasta ahora a los protagonistas de la noticia. Integro a Enrique Moreno, él es el tío de Génesis Rúa Vizcaíno, la pequeña de 9 años que fue asesinada y luego incinerada por Adolfo Enrique Arrieta, quien ya se encuentra capturado. Señor Enrique, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de parte de nuestra directora Claudia Gurizati, y es un gusto pues tenerlo hoy en la noche de hoy acompañándonos para visibilizar este caso que no debió haber sucedido nunca. Bienvenido al programa La Noche, señor Enrique. Sí, buenas noches. También quiero saludar hasta ahora, Enrique, a César Cadena, es el abogado de Adolfo García Arrieta, quien fue el agresor de esta pequeña niña de 9 años. Doctor Cadena, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches a todos los que ven este precioso programa. También está en nuestros estudios de NTN 24, Joana Jiménez, bienvenida al programa La Noche, promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Jefferson, muy buenas noches. Un saludo muy especial al tío de Génesis, a Enrique Moreno, toda la solidaridad para toda la familia y siempre vamos a recordar a Génesis. Don Enrique, pues ahí usted escucha a Gilma, no dije el nombre de tu mamá. Me encanta. A Joana Jiménez, quien es la hija de la siempre recordada Gilma Jiménez, que luchó por los derechos de los menores y porque en Colombia se estableciera la cadena perpetua. Señor Enrique, yo quiero comenzar preguntándole, en este momento, ¿qué le han dicho las autoridades de lo que realmente sucedió con su sobrina? Se oyen son puros comentarios de que no, que la niña fue que el señor la sedujo, la cogió, la engañó para que entrara a la casa de él y
que después la cogió, la estranguló, no sabemos si fue que la violó y después la incineró. Y no, yo no alcancé a verla porque no estaba en el momento en la escena. Don Enrique, en ese momento la mamá de la pequeña Génesis, ¿dónde está? ¿Cómo se encuentra ella? En este momento se encuentra en la casa muy destrozada, muy agraviada con todo lo que pasó. Y todos los familiares están muy tensos con lo que pasó, y no solo los familiares, sino la gente aquí de Fundación y de todo el departamento y de todo Colombia. Don Enrique, usted se encuentra en ese momento en Fundación, en ese municipio ubicado al noreste de Colombia, en el departamento del Magdalena, el lugar donde fue ejecutado este crimen. ¿En el pueblo conocían al victimario, Adolfo Enrique Arrieta García? Sí, claro, era un tipo conocido aquí del barrio. Yo tengo más de 30 años de conocerlo, era hasta amigo mío. No era amigo así, de pronto amigo íntimo, pero sí lo conocía desde hace más de 30 años. Fue vecino mío cuando yo vivía al lado de la casa de la mamá y todo eso, cuando él era todavía un pelado. Y lo conocía como un señor que transportaba leche, últimamente trabaja con Parmalá. Últimamente el carro lo tenía varado, estaba sin trabajo, por ahí tenía más o menos de 1 o 2 meses que no trabajaba. Y siempre yo me encontraba con él por ahí, en la calle, o en parte que llegaba, estaba tomando cerveza y eso. Pero nunca le vi, ninguna clase de problema, ni con la familia, ni conmigo, ni nada. Siempre me saludaba con cariño y todo, pero nunca pensé que le podría hacer algo así a la familia. Hábleme un poco, don Enrique, de Génesis. ¿Cómo era esta pequeña niña de 9 años? Era una niña extrovertida, alegre, le gustaba el fútbol, inquieta, era muy inquieta para salía de la casa, se ponía a jugar fútbol, le gustaban los juegos de los varones, se podían jugar con meta, si estaban jugando bolita uñita jugaba, y era muy inquieta, muy alegre. Don Enrique, ¿usted tiene claro exactamente qué fue lo que sucedió ese día? ¿Por qué este hombre terminó acabando con la vida de su sobrina? No tenemos claro. Yo cuando llegué ya se habían llevado el agresor y la pequeña estaba ahí, no nos la dejaron ver porque ya estaba incinerada. Después llegó la policía, se la llevó y hasta ahora no alcanzamos a saber por qué hizo lo que hizo. Y un caso consternado por todo y confundido con todo lo que ha pasado. Y así está todo el país, inclusive todos nuestros televidentes en el continente americano que hasta ahora siguen el programa La Noche. Está con nosotros, señor Enrique, también César Cadena, quien es el abogado del victimario de Adolfo García Arrieta. Doctor Cadena, lo hemos invitado porque usted ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con Adolfo Enrique Arrieta, quien fue el asesino de esta menor de edad. ¿Qué le ha dicho él, doctor Cadena? Bueno, pues ante todo hay que aclarar que soy abogado de él, pero también está otro abogado en este equipo de defensa, que es el doctor Manuel Leandro Rincones. Y este señor, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el día sábado, desde las horas de la mañana, en instalaciones de la URI, Medicina Legal, donde él mismo no sabe lo que hizo ni cómo ocurrieron todas las cosas. Esas son las manifestaciones que hizo en medio de cierto dolor y llanto. Todo esto quedó plasmado en un documento que se llama interrogatorio indiciado, que lo que hoy equivaldría como una indagatoria si lo comparáramos con el antiguo sistema procesal penal. En este interrogatorio, él narra que él estaba acostado, profundamente dormido, pero siente un ruido, una bulla en la puerta de la casa de él, afuera. Él se levanta
hace entrar a la niña y de repente él se ve, dice que la está ahorcando. En un momento él suelta a la niña, pero ya la niña no tenía vida. Después llega a narrar otro episodio, otro suceso, donde el cual le tocan la puerta de su casa unos policías, el cuadrante a las 3:47 de la tarde, y así aparece en el informe de policía esa hora exacta. Es decir, que los hechos de la niña pudieron haber sido a las 3 de la tarde, y a las 3:47 llega la policía, él se despierta también, les abre la puerta a ellos, porque ellos le están preguntando ¿qué está quemando en el patio? Y él dice, no, estoy quemando un perro que me mordió, un animal. Y podemos revisar, y dice, claro, cómo no, esta es su casa, revisen. Así tan ingenuamente hace pasar a los policías, porque él dice, si yo supiera que era una niña, un muerto, un cadáver, yo les digo, muéstrame orden judicial, dónde está la autorización, y evito el ingreso, pero yo lo vi tan normal y que no debía nada y que yo no soy delincuente. Cuando entran al patio, los agentes captores, es decir, estos policías, apagan el fuego. Hay unos listones muy grandes de madera alrededor sobre el cadáver de la niña. Observan dedos en las manos y dedos en los pies. Por eso determina que es un ser humano, no un animal. Cuando inmediatamente proceden a leerle sus derechos de capturado, lo agarran y él trata como de coger un balde y echarle agua a eso, porque se asustó. Esa es la narración que aparece en el interrogatorio. Una narración bastante fría que también le entregó, como usted bien lo indica, al interrogatorio que le hizo la Fiscalía. Johanna, escuchamos este caso que nos arruga el corazón, nos genera una gran indignación y mucha rabia al mismo tiempo, porque son crímenes que pese a que se denuncian, pese a que se aumentan las penas en Colombia, continúan sucediendo. Medicina Legal ha dicho que este año han aumentado los crímenes y la violencia contra menores de edad. ¿Qué representa este hecho en medio de esta situación que vive Colombia? Jefferson, representa lo que representan todos los casos, porque recordemos que el caso de Génesis no es un caso aislado. Por supuesto, hay un profundo dolor en el alma, absolutamente. Hoy todos los colombianos tenemos que sentir vergüenza con los niños y tenemos que pedirles perdón a todos los niños de Colombia por la incapacidad que hemos tenido de protegerlos. Definitivamente, no sé qué más le tienen que pasar a los niños para que todo el país alce la voz en contra de la violencia que sufren los niños. Definitivamente ya no hay otra manera de llamar la violencia que sufren nuestros niños como el peor cáncer que existe en nuestra sociedad colombiana, porque es que estamos literalmente permitiendo que violen, que secuestren, que torturen, que asesinen a nuestros niños, por Dios, y ahora que incineren a nuestros niños, que es lo que más tiene que pasarle a nuestros niños para que entendamos que llegó la hora de actuar, y de actuar con iniciativas contundentes, que mandemos mensajes de sociedad fuertes, contundentes, y digamos que en Colombia ya no toleramos más que nos toquen a nuestros niños y que queremos ya que estos zampones que tocan a nuestros niños se pudran en la cárcel. Esto es lo que tiene que pasar, Jefferson. Pues, Johanna, yo quiero que usted vea un video que vamos a presentar en este momento en exclusiva, que hemos logrado aquí en el programa La Noche. Son las primeras declaraciones de Adolfo Enrique Arrieta, del asesino, del hombre que incineró a la pequeña Génesis. Él ha querido enviarnos un mensaje a través de su abogado, de César Cadena, un video en el que aparentemente se muestra arrepentido. Queremos mostrarlo a nuestros televidentes porque hace parte también de las voces que en este momento son importantes dentro de este proceso que adelantan contra este individuo, contra Adolfo Enrique. Y quiero también que usted, don Enrique Moreno, escuche las palabras de este agresor, que en este momento, según la Fiscalía, podría enfrentar una pena superior a los 60 años. Veamos. Yo me llamo Adolfo Enrique Arrieta García. Pido perdón a la mamá, al papá y al familiar de esa niña. En todo caso, disculpen. Y a todo el mundo entero que yo realmente no sé ni lo que hice. Que yo también tengo mi hijo y tengo mi hija y mi familia y ahora no tengo nada. Así que estoy pidiendo perdón
que todo el mundo me conoce en Fundación, que yo no soy mala gente. Ay, Señor, yo no soy mala gente. Y gente que me conoce a mí sabe muy bien cómo soy yo, que realmente no sé qué me pasó. Que si hubiera sido una persona mala, de pronto me hubiera abierto a los policías y me hubiera volado. Pero no, le cogí, le abrí. Ahora no tengo ni casa, ni familia, ni nada. Le pido perdón a todo el mundo, de corazón. Ay, Señor, y que Dios me perdone también, porque yo necesito el perdón de Dios. Señor Enrique Moreno, tío de Génesis, de esa menor que fue asesinada por ese hombre que ustedes acaban de ver en pantalla, ¿qué opinión tiene usted de estas palabras? No le escuché muy bien lo que decía, pero yo creo que ya es tarde para arrepentirse y bueno, el único que lo puede perdonar es Dios, porque es el único que perdona ¿no? Y otra cosa que le iba a decir, que el abogado está diciendo que él dijo que sintió cuando estaba dormido, que sintió la bulla de los niños y se despertó. Pero si habían varios niños, es lo que yo me pregunto, jugando en la puerta de la casa, y esos otros niños ven que cogen a la compañerita que está ahí jugando con ellos, y nadie vio cuando él la entró. Entonces los otros niños, o sea que no tiene lógica, porque no había niños ahí. La niña llegó sola ahí cuando él la cogió y la entró. O sea, él tenía que estar en la puerta de la casa cuando cogió a la niña, entró y le hizo lo que le hizo. Pero no tiene lógica que él diga que fue que había una bulla de niños en la puerta, porque si los otros niños se dan cuenta que cogen uno de los niños que está jugando, hay algunos que tienen que decir, ¿no? Se cogieron a Génesis y se la llevó el Señor. Entonces no creo que tenga lógica lo que él le dijo al abogado. Don Enrique, en este video que acabamos de presentar, el victimario, Adolfo Enrique Arrieta, asegura que está arrepentido de lo que hizo, inclusive nombra a los 2 hijos que él tiene. ¿Usted cree que esa petición de perdón es verdadera, es un engaño? ¿Cómo la interpreta usted? Bueno, de pronto él está arrepentido, y de pronto la petición porque él sabe que tiene 2 hijos y que los hijos y que le duelen los hijos también, y de pronto él pensó muy tarde de arrepentirse, porque yo me imagino que él lo que hizo lo hizo premeditadamente, ya él lo tenía pensado de hacerlo, porque muchas personas escucharon decir a él que unos días antes que se la iba a embarrar, que pasaban a alguien por ahí, él dijo, no, en estos días me la embarro. Entonces ya él tenía pensado lo que iba a hacer, ¿Usted podría explicarme un poco más, don Enrique? Me dice que días antes él ya premeditadamente había planeado esto. Explíqueme un poco mejor a qué se refiere cuando él emitía estas palabras. Sí. Mire, o sea, yo le estoy narrando de que él había dicho, porque no porque yo lo había oído, sino porque ahora, después que sucedió el caso, hay personas que se han acercado a decir que él había dicho esas palabras, que se le iba a embarrar. Entonces, pero como nadie sabía qué era lo que él tenía pensado a lo que se refería. Pero yo me imagino que sí, ya él tenía premeditado eso. Sí, exacto, porque él tenía, según me entiendo, tenía como 4 o 5 días de estar tomando todos los días. Entonces ya él tenía el pensamiento, digo, ahora me emborracho y hago lo que hago. Y ya él tenía eso pensado, eso no le quede duda que él tenía ya pensado hacer el hecho. Joana, ¿qué opinión tiene usted de estas palabras que acabamos de escuchar? Es un hombre que asesinó a una niña, pero él también tiene 2 hijos menores de edad. Sí, la verdad, yo frente a lo que acabo de escuchar no le creo, por supuesto que no le creo, pero además creo que eso es una ofensa para la memoria de Génesis. Ya no hay nada, absolutamente nada que este ampón pueda decir
que sirva de alivio en algo para esta familia que está absolutamente devastada. Me queda de todo lo que dijo una preocupación enorme y le hago un llamado a la institucionalidad, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque él mencionó a 2 hijos. Y si tiene 2 hijos menores de edad, menores de 14 años, menores de 18 años, pues creo que hay que entrar a atender a estos niños porque claramente también son víctimas de toda esta tragedia. Entonces le hago ese llamado al ICBF y también al ICBF quiero saber si ya está atendiendo a los hermanitos de Génesis, porque Génesis tenía 2 hermanitos, tengo entendido, también niños, que ellos directamente se convierten en las víctimas que hoy están pasando los momentos más complicados y más difíciles, y son los niños, y tenemos que atender a los hermanitos de Génesis para de alguna manera que puedan soportar el cruel asesinato de su hermanita. Johanna, han sido varias las ocasiones en las que has estado acá con nosotros en nuestro set defendiendo a los menores, precisamente emitiendo esa voz de protesta para que esto frene de una vez por todas en Colombia. Han sido muchos los criminales, los depravados, los salvajes que han cometido estos asesinatos. Hoy tenemos a uno de ellos que emite un mensaje y se graba un video para hablarle no solamente a la familia de Génesis, sino a todo Colombia. ¿Qué cree que busca él con este video? ¿Qué pasa por la psicología de este hombre? Supongo que él debe tener claro que si se declara loco o si algún especialista dice que él no estaba en sus 5 sentidos cuando cometió el delito contra Génesis, pues entonces va a poder y va a lograr tener alguna rebaja o que la Fiscalía pida el menor tiempo de condena posible, pero acá claramente yo creo que eso no va a pasar jamás, porque acá lo único que exigimos y que esperamos es que este ampón que acabamos de ver en este video pague 60 años de prisión, que es la máxima condena. Le hago llamado a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, a ver si por fin tenemos un ampón de estos que comete un delito de esta manera tan atroz, que no tiene nombre, que ya no se puede decir de ninguna manera, para que condenen con la máxima condena como son los 60 años. César Cadena, abogado de Adolfo Arrieta García. Antes que nada, pues quiero agradecerle que nos haya entregado estas imágenes, Adolfo Enrique Arrieta. ¿Por qué él decide entregar esta declaración, doctor Cadena? Bien, debo manifestarle que ese video se realizó en la tarde de hoy a las 4:50 en instalaciones de medicina legal, porque previamente él me manifestó y recalcó que él va a aceptar los cargos y que quiere firmar un preacuerdo con la justicia. La ley 1098, artículo 199, prohíbe cualquier tipo de rebaja de pena o beneficio. El señor es consciente de eso y él va a responder ante la justicia por el daño que ocasionó a la familia y a Génesis. Él hace este video en una forma de expresarse, ya que está incomunicado en 4 paredes, y se aprovechó este pequeño espacio en medicina legal para decirle a esa familia en fundación y para decirle al mundo entero perdón, y que él no sabe por qué lo hizo, pero él pide perdón. El daño está hecho, es irreparable, y esa es una forma de expresarse. Doctor Cadena, cuando usted habla con él, ¿qué le manifiesta? ¿Que lo hizo por venganza, por ira, por rabia, en un acto de locura? Es un acto injustificable, pero sí me gustaría saber qué piensa él hoy, ya cuando se da cuenta del daño tan grande que cometió a esta familia. Es un acto que merece todo el reproche social. Aquí lo curioso es, siempre que hay un crimen, hay unos móviles, un motivo, pero aquí en este caso aún no se ha descubierto por qué lo hizo, y él llorando, con llanto, ese dolor, dice que no sabe qué pasó, que él de repente se ve ahorcando a la niña y después la suelta cuando reacciona, y él piensa que es un perro que se está quemando en el patio. Es decir, no hay una explicación lógica. Yo le pregunté si tiene antecedentes psiquiátricos, psicológicos, problemas de alcohol o de drogas o abuso de drogas, o si tiene creencias espirituales diferentes a las cristianas católicas. Él dice que no, que fue una fuerza de repentina que tuvo en él y cometió ese acto. En cuanto a que sintió bulla, esas son palabras de él.
de que había escuchado a un niño y hizo ingresar a esta niña. No sabemos si había más niños de verdad. Pero sí, días anteriores él había llamado atención, me manifestó a niños que jugaban a la puerta de él. Y tengo entendido que la pobre víctima vivía a 2 cuadras de la casa de él, según el relato que él me hace a mí en la entrevista personalizada. Pues, doctor Cadena, yo antes de salir a comerciales quiero hacerle una última pregunta. ¿Él va a enfrentar el juicio como una persona que está cabalmente facultada en sus habilidades mentales? ¿O se va a declarar inimputable, se va a declarar que está loco para de pronto evadir esa condena que muy seguramente le van a imponer los jueces? Bueno, partamos de esto y se puede ver lo que está en el video, que en exclusiva lo tienen ustedes, que él hizo para ustedes, que él menciona a sus hijos. Él es padre de familia, cometió un hecho atroz, vergonzoso y irreprochable por todos nosotros. Yo también soy padre de familia, también tengo hijos. Él lo que va a hacer es aceptar los cargos mediante la figura o el instrumento del preacuerdo con la justicia, sin rebaja de apenas ni derecho a nada. Él lo va a aceptar, es decir, no vamos a un juicio. Hay otras audiencias según el sistema, acusación, la audiencia preparatoria y un juicio. Hay una emoción violencia, una demencia transitoria, quizás sí, quizás no. Habrá elementos médicos y científicos para hacer eso y hay mucha tela por cortar. Pero lo que está pensando es en su familia, en sus hijos, y que ese arrepentimiento lo está expresando y lo va a demostrar para purgar la pena que se merece, como él mismo lo está diciendo. No va a haber un juicio, ni va a haber un mecanismo de que se va a declarar inimputable, que se va a declarar loco, o que fue un demonio que se le metió al cuerpo, nada de eso. Pero sí es muy raro porque él lo hizo, los motivos los desconocemos. Pues doctor Cadena, yo quiero agradecerle a usted el tiempo y la atención que le ha prestado al programa La Noche. Muchos se preguntarán por qué un salvaje con diferentes descalificativos se han referido a Adolfo Enrique Arrieta, quien fue el asesino de esta menor, pero hay que hacerle claridad a nuestros televidentes que hasta el peor asesino tiene derecho a la defensa y en ese momento por eso el abogado César Cadena lo está representando dentro de este juicio que tendrá que enfrentar Adolfo Arrieta García en los próximos días. Doctor César Cadena, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Todos tienen derecho a la defensa. Hasta el presidente Uribe también tiene derecho a defenderse. Todos los colombianos tenemos derecho. Gracias. A usted por habernos acompañado. Vamos a una pausa, ya regresamos con este programa el día de hoy, escuchando todos los comentarios que ustedes envían a través de internet. Hoy los estamos invitando a que nos digan qué piensan, no solamente de este acto, de este crimen cometido contra la pequeña Génesis, sino también el impacto que tiene en un país como Colombia. Una nación que, según cifras de medicina legal, en los últimos años han venido aumentando el número de menores de edad que son víctimas de violencia. En lo que va corrido de este 2018, 457 menores han sido víctimas de actos de violencia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Vamos nuevamente a Fundación, en el departamento de Magdalena, con Enrique Moreno, es el tío de Génesis Rúa Vizcaíno, esta pequeña de 9 años que fue asesinada y luego incinerada por un individuo que hasta este momento ha aceptado los cargos, ha dicho que fue el responsable de este asesinato, pero nadie sabe por qué realmente lo hizo. Señor Enrique Moreno, para finalizar, ¿ha sentido usted la solidaridad y al mismo tiempo los gestos de indignación que ha generado este hecho en todo el país? Sí, aquí se ha sentido todo el pueblo, ha sido muy generoso, ha estado siempre con la familia, los amigos, por parte de la policía, sea de la prensa, de todo, FCN, Caracol. No, todo ha estado muy pendiente, la alcaldesa de acá de
de fundación, la gobernadora Rosa Cote, todo el mundo ha estado pendiente de todo lo sucedido y no, está todo el mundo indignado y todo lo hemos sentido. Don Enrique, para finalizar, ¿usted qué le puede decir a todas las personas que... Sí, ¿qué le puede decir a todas las personas que hasta ahora nos están viendo y que nuevamente se conmueven, pero que al mismo tiempo, en pocos días ya esto será una noticia que no queremos que quede en el olvido, pero que finalmente muchas veces pasa, porque en muchos casos, como por ejemplo el de Juliana Zamboní, sucedió exactamente lo mismo y nos dimos cuenta con dolor cómo con el transcurrir de los días estos casos parecen muchas veces quedar en el olvido y nadie sabe finalmente qué es lo que se está haciendo para proteger a los menores. No, primero que todo le pido a todos los padres de familia, las madres de familia, que cuiden a sus hijos, cuiden a los niños, que lo más importante es el padre y la madre que cuiden a sus hijos. Y por otra parte le pido al gobierno, le pido al doctor Duque que endurezca la pena para los violadores, para los maltratadores de los niños. Y no, necesitamos una pena de muerte para los violadores y los que maltraten, los que asesinen a los niños. Don Enrique, ¿ustedes están promoviendo una marcha? Estamos en eso, pero no se ha coordinado bien las cosas, entonces miramos, no hemos todavía coordinado el día y se está haciendo eso, pero lo que hace es que han habido un desacuerdo de pronto con el papá de la niña y la mamá, porque no quieren tampoco, porque están sintiendo mucho dolor y entonces con la marcha ellos van a ver la gente y van a verlo, entonces van a sufrir más, pero bueno, estamos en eso, que vamos a tratar de coordinar las cosas a ver si se hace la marcha, porque yo digo que es bueno, porque para demostrarle al pueblo, a la gente, perdón, no sé cuál es la señal. Don Enrique, lo estamos escuchando, pues muy seguramente lo vamos a estar acompañando. Quiero agradecerle a usted el tiempo y, como se lo dije al comienzo, toda la solidaridad, ese apoyo para esta familia que está pasando por quizás el momento más difícil de toda su vida. Un abrazo fraterno de parte de este equipo periodístico, don Enrique. Muchísimas gracias por invitarme y que pasen una buena noche. Muy buena noche. Joana, para finalizar, volvemos a un punto que nos genera mucho dolor, y es que se presentan estos casos, pero no se sabe cuál es la solución. Hay quienes dicen que ya las penas son lo suficientemente altas, que una pena de 60 años quizás representa una cadena perpetua y que por esa razón la solución no es aumentar más aún las penas, la solución no es la cadena perpetua. ¿Cuál es la solución, Jefferson? 60 años no se cumplen en Colombia. Es que no existe ni un solo violador ni asesino de niños a 60 años de prisión. A un violador de niños le dan máximo 20 años de prisión. ¿Qué miedo le van a tener a la justicia? Pero más cuando sabemos que la impunidad es muy grande, es absoluta cuando se trata de nuestros niños. Yo sí creo que la prisión perpetua no solamente nos va a ayudar a que estos zampones lo piensen más de 2 veces antes de hacerlo, porque saben que se van a pudrir en la cárcel, pero además nos abre el panorama, Jefferson, para poder cambiar todo lo que tiene que ver con el aparato judicial, y cuando nuestros niños son las víctimas, para que haya más eficiencia del aparato judicial, para que sean más rápidas las condenas, para que realmente la gente confíe en la justicia y denuncien los casos. Pero el mensaje que nos acaba de dar don Enrique es el más importante de estos horribles casos, y es que decirle a los padres y a los adultos que cuiden a los niños, por Dios, no los dejemos solos ni un minuto. El claro ejemplo de los zampones que están cerca a nuestros niños es el que acabamos de ver en este video. El señor se ve absolutamente funcional, de loco no tiene ni los ojos, no tiene ojos de loco, así como dicen. Los violadores y asesinos de niños son absolutamente funcionales, están más cerca de los niños de lo que nosotros creemos, no son monstruos. Así que por favor, cuidemos a nuestros niños, no los dejemos ni un segundo solos, Jefferson. Eso es lo que tenemos que hacer, y en honor a Génesis, en honor a Juliana Zamboní, Sarita Salazar
y Andrea Marcela de Tunja, que hoy se cumplen 6 años del cruel asesinato en las mismas condiciones de Génesis, desaparecida. 6 días después la encontraron en una maleta incinerada. Hoy se cumplen 6 años y no hay justicia. No sabemos quiénes son o el que le hizo tanta atrocidad a Andrea Marcela. Por ellos y por todos los niños víctimas vamos a lograr, con el apoyo del presidente Iván Duque, la prisión perpetua para estos zampones que insisten en meterse con nuestros niños. Joana, ¿qué puede hacer la sociedad? En la última parte de esa entrevista con don Enrique Moreno, el tío de Génesis, hablábamos de esa movilización, ese tipo de marchas, esas protestas que siempre suelen darse en redes sociales y que también se dan en los lugares donde se cometen este tipo de crímenes. ¿Cuál puede ser el papel de la sociedad en este caso específico? Porque, repito, siempre pasan estos hechos, hacemos un programa, pero a los 3 meses estamos haciendo otro y cada vez el caso suele ser más aberrante que el anterior. Tenemos que pasar de la indignación en las redes a los hechos. Hoy deberíamos estar llenando todas las plazas de este país, por ejemplo, las principales plazas, en todas las capitales del país, porque lo que no puede pasar es que le hacen lo que le hacen a una niña de tan solo 9 años y muchos se quedan con un hashtag, todos somos Génesis. Y lo que pasa es lo que ha venido pasando alrededor de muchos años. Esperemos el nuevo nombre. No queremos ni pensar mañana cuál va a ser el nuevo nombre en una semana o en un mes. De hecho, estoy segura que mañana, porque recordemos que en Colombia cada hora violan a más de 2 niños. Usted dijo las cifras de medicina legal en lo recorrido del año. 457 niños asesinados, por Dios. Es decir, 2 cada día, si lo sacamos por día. Eso está pasando todos los días en Colombia y este caso no es aislado. Hoy nos enteramos de Génesis gracias a ustedes, a los medios de comunicación que nos enteraron y nos hicieron indignar a toda Colombia. Pero la mayoría de los casos, más del 95% de los niños víctimas, no tienen esta voz, alguien que alce la voz. Joana, eso me preocupa porque otra de las grandes críticas que uno leía en redes sociales, que finalmente es ese foro de debate donde en este momento en la actualidad pues están dando los grandes debates, las grandes conversaciones de la opinión pública, es que estos casos no llaman la atención si no suceden en las grandes capitales de nuestro continente americano, en este caso en las grandes capitales de Colombia. Estos hechos suceden en la región, suceden en las áreas rurales y usualmente no llaman la atención de la gente, no generan la indignación que deberían generar de todo un país. Así es, algo pasó con Génesis, no sé qué pasó con Génesis, algún medio de comunicación, algún periodista logró tener alguna información y logró decírnosla de tal manera que logró despertar la indignación de los colombianos, pero normalmente no pasa, es que esto realmente no pasa, todos los días pasan estos casos y ni siquiera le conocemos los nombres a los niños, ni siquiera sabemos qué les hicieron, y ni hablemos de impunidad, porque menos del 1% del 5% que es denunciado llega a una condena real, Jefferson. O sea que la impunidad es absoluta con nuestros niños. En Colombia no existe una verdadera justicia. Por eso vamos a seguir luchando y estoy segura, hoy más que nunca, este año, con el apoyo del presidente Iván Duque, estoy segura que estamos cerca de lograr la prisión perpetua para los violadores y asesinos de niños. Pronto les tendremos muy buenas noticias de la iniciativa. Joana Jiménez, promotora del referendo por la prisión perpetua para violadores y agresores de niños, como siempre es un gusto tenerla en nuestro programa. Gracias, Jefferson, por la invitación y desafortunadamente voy a cerrar con algo, Jefferson, y es que el abogado Cadena cerró con unas palabras, un comentario fuera de contexto, no tengo ni idea a qué se refirió, ni además me parece absolutamente irrespetuoso. Le hago un llamado a ese abogado a que se preocupe por los niños de Colombia. Acá no estamos hablando de más que de la violencia que sufren los niños, ¿no? De otros temas. Siempre le metemos algo que desvían la atención para otro lado. No sea respetuoso con Génesis, en honor a Génesis, por favor. Joana, muchas gracias. No sé. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Vicente Guzmán, él es director de la seccional de Fiscalía del Departamento de Magdalena. Estaremos hablando con él para conocer en qué van las investigaciones, para que este crimen no quede en la impunidad y el agresor de la pequeña Génesis de tan solo 9 años cumpla las penas estipuladas, las severas penas que tiene Colombia para este tipo de casos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.
Ya regresamos con La Noche. En el programa de La Noche están todos los ángulos de la noticia. Ahora vamos a consultar a la Fiscalía General, a los investigadores. Señor Vicente Guzmán, director de la Fiscalía Seccional Magdalena, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Fiscal, ¿en qué están las investigaciones en este momento? Bueno, lo primero es que la persona fue capturada en flagrancia frente a la presencia de las autoridades en la casa. Y el hallazgo fue macabro, ¿no? Fue un hallazgo dantesco, y frente a la alerta de la ciudadanía, quien le informó a las autoridades que había humo y un fuerte olor a carne quemada, hicieron presencia en el sitio, en la casa donde residía la persona que fue capturada. Y la persona lo que atinó a decir era que un perro lo había mordido y que por eso había dado muerte al perro y lo estaba quemando. Las autoridades le pidieron el permiso, la autorización para entrar a la casa de habitación, y cuando llegaron al patio encontraron una fogata, le ordenaron que la apagara con agua. Él entró en nerviosismo, y lo que evidenciaron era que no había un animal, sino restos humanos, o sea, unos pies y un fémur. Entonces, inmediatamente procedieron a prenderlo. A partir de ese momento se inició ya el tema de judicialización, y se destacó un fiscal experto en feminicidio. Ese fiscal inició inmediatamente la investigación, fue trasladado esa persona a la ciudad de Santa Marta porque había un peligro inminente. La población inició una especie de azonada, una alteración de orden público, y entonces se procedió a trasladarlo a la ciudad de Santa Marta, y se destacó un fiscal para que iniciara la investigación. Un fiscal experto en feminicidio, porque lo que se evidenciaba en ese momento era la muerte de una niña, y que pues por su condición de sexo femenino, y frente a una situación de violencia y de unas circunstancias que están establecidas en el código, como es el que esa persona fue incomunicada, su libertad de locomoción fue restringida en un tiempo que no es necesario establecerlo, basta que haya sido incomunicada y posteriormente dada muerte. Señor fiscal. Eso conlleva a que se estructure el delito de feminicidio agravado por su condición de menor de 18 años. Señor fiscal, ese es un crimen que no tiene justificación, ningún crimen la tiene. Pero me gustaría saber ustedes qué han indagado sobre las razones por las cuales Adolfo Enrique Arrieta cometió este asesinato. A ver, lo que hemos podido evidenciar a través de la investigación es que esa era una persona que residía en el municipio de Fundación, y que era vecino de los familiares de la víctima, y que pues era una persona que trabajaba. Pudimos también establecer que tenía unos antecedentes. Había una condena que ya él había cumplido por unas lesiones personales. También una información que recibimos de su anterior pareja, en el sentido que se habían separado porque esa persona en un momento determinado ejerció actos de violencia contra ella, hasta el punto que accionó un arma de fuego 3 veces, y eso conllevó a que ella se separaba. Entonces lo que teníamos era una persona con un perfil altamente agresivo, ya con unos antecedentes judiciales. Y el hecho en sí está revestido desde un principio de violencia, porque
la versión que él da es que él la toma a la fuerza y la introduce en la, en la vivienda y procede a ahorcarla y posteriormente la incinera en una fogata que hizo en el patio de su casa. Fiscal, para finalizar, porque el tiempo se nos ha agotado, ¿la Fiscalía ha logrado establecer en ese momento dónde estaba la familia? ¿Por qué una niña de 9 años termina en manos de este individuo? No, ella tenía a sus padres. Lo que no está claro en estos momentos, y es materia de la investigación, establecer cómo él logró que ella entrara, porque la coartada o la manifestación que él hace a través del interrogatorio que se hizo es que él estaba dormido y escuchó de pronto, se despertó con un alboroto, con un ruido que estaban haciendo unos niños, y entonces salió y tomó la niña, la introdujo en la casa y en un acto de rabia la asfixió, la ahorcó. Pero es un tema muy traído de los cabellos, o sea, no tiene una lógica racional, porque si estaba jugando con otros niños, los otros niños se hubieran percatado de esa situación. Lo que se evidencia es que él la tomó y no sabemos cómo hizo para entrar a la casa con ella sin que nadie se diera cuenta. No habían los niños que dice el capturado que estaban en ese momento jugando con ella. Sí. Eso lo que evidencia es que está faltando a la verdad. Fiscal, ¿a cuántos años de cárcel podría enfrentarse este asesino? El delito de feminicidio, que fue modificado por la ley, la famosa ley conocida como la ley de Rosa Celi, es una pena que va mínimo 30 años y máximo 60 años. 60 O sea, años. tiene máximo 500 meses. 500 meses, pues esperamos que sea la pena más severa. Es un dolor muy grande el que genera esa noticia, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Señor Vicente Guzmán, señor fiscal seccional del departamento de Magdalena, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Muy buenas noches a todos. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.